Imagina un país que produce el doble de paneles solares de lo que necesita el mundo entero. Suena como una victoria, ¿verdad? Es una catástrofe. Porque cuando los precios caen un 40% en un año, cuando las fábricas trabajan con pérdidas y los salarios se estancan, esto ya no es economía. Es un suicidio en cámara lenta. China construyó el sistema más eficiente del mundo. Y ahora ese sistema lo está devorando. Todo comenzó en 1978, cuando Deng Xiaoping pronunció una frase que cambiaría el destino de 1.000 millones de personas. Enriquecerse no es vergonzoso, es patriótico. En aquel momento, China era un país agrícola empobrecido donde la gente moría de hambre mientras el resto del mundo avanzaba. Deng abrió las puertas a una idea radical: dejar que el mercado respirara, crear zonas económicas especiales donde las reglas fueran diferentes. Shenzhen era un pueblo de pescadores de 30.000 habitantes. En una década se transformó en una metrópolis de millones, con rascacielos que crecían como hongos después de la lluvia. Las inversiones extranjeras llegaban en oleadas, atraídas por algo irresistible: mano de obra baratísima, impuestos mínimos, regulaciones flexibles. Millones de campesinos abandonaron sus pueblos para trabajar en fábricas por salarios que escandalizarían a cualquier occidental, pero que para ellos significaban una oportunidad. La lógica era simple y brutal: ser más barato que todos los demás equivalía a la victoria. Las provincias competían entre sí en una carrera hacia el fondo, cada una ofreciendo precios más bajos, impuestos menores, salarios más miserables. Y funcionó. China se convirtió en la fábrica del mundo, el lugar donde todo se hacía, desde juguetes hasta hipones. Pero en esa victoria estaba escondida una bomba de relojería que nadie quiso ver. La estrategia era brillante en su simplicidad: producir más de lo que el mundo necesita para destruir a los competidores mediante el dumping. No se trataba solo de ser eficiente, sino de inundar el mercado hasta que nadie más pudiera sobrevivir. Y China lo hizo con una escala que dejó atónito al planeta. Tomemos el acero. China produce más de la mitad de todo el acero mundial, muy por encima de lo que su economía puede absorber. Las siderúrgicas chinas operan con márgenes mínimos o directamente con pérdidas, pero siguen produciendo porque detenerse significaría despidos masivos, protestas sociales y el colapso de gobiernos locales endeudados. El exceso de acero se vierte en los mercados internacionales a precios tan bajos que las acerías europeas y americanas simplemente no pueden competir. No porque sean ineficientes, sino porque están compitiendo contra subsidios estatales ilimitados. Los paneles solares cuentan una historia aún más dramática. China produce el doble de la capacidad solar que necesita el mundo entero cada año. Empresas como LONGi Green Energy y Jinko Solar fabrican paneles a un ritmo frenético mientras los precios se desploman. En 2023, el precio de los paneles cayó un 40%. En 2024, cayó otro 30%. Las compañías europeas y americanas de energía solar quebraron una tras otra, incapaces de competir con productos que se vendían por debajo del costo de producción. Pero las fábricas chinas no se detienen porque el gobierno provincial necesita mantener el empleo, porque los bancos estatales han prestado miles de millones que nunca se recuperarán, porque admitir el fracaso es políticamente imposible. Y luego están los vehículos eléctricos, el campo de batalla más sangriento de todos. China tiene más de 100 marcas de automóviles eléctricos compitiendo en un mercado que se está contrayendo. BYD, NIO, Xpeng, Li Auto, Geely, y decenas de nombres que nadie fuera de China conoce, todos produciendo millones de vehículos para un mercado saturado. En 2024, la industria experimentó una guerra de precios sin precedentes. Los márgenes de beneficio cayeron del 15% al 5% en cuestión de meses.
Algunas empresas vendían coches con pérdidas solo para mantener las líneas de producción funcionando. Esto es lo que los economistas chinos llaman involución, un término que describe una competencia tan feroz que todos pierden. Las empresas trabajan más horas, reducen costos hasta el hueso, optimizan cada proceso. Pero los beneficios siguen cayendo porque todos hacen exactamente lo mismo. Es una carrera donde correr más rápido solo te mantiene en el mismo lugar mientras te agotas. Un gerente de una fábrica de baterías en Guangdong lo expresó así en una entrevista. Trabajamos turnos de 18 horas, hemos automatizado el 70% de nuestra producción. Hemos reducido desperdicios al mínimo absoluto. Y aún así, nuestros márgenes son la mitad de lo que eran hace 3 años. Porque la fábrica de al lado hizo exactamente lo mismo, y la siguiente provincia ofrece subsidios aún mayores. La construcción navega por aguas similares. Durante décadas, China construyó ciudades enteras anticipando un crecimiento que nunca llegó. Existen metrópolis fantasma con rascacielos vacíos, centros comerciales sin tiendas, autopistas sin tráfico. Los gobiernos locales se endeudaron masivamente para financiar esta expansión porque su evaluación política dependía de las tasas de crecimiento del PIB. Pero el PIB generado por construcción que nadie usa es un espejismo. Ahora esas deudas deben pagarse, y los ingresos no existen. Evergrande, alguna vez el desarrollador inmobiliario más grande de China, colapsó con más de 300.000 millones de dólares en deudas. No fue un caso aislado. Country Garden, otra gigante, tambaleó al borde de la quiebra. Decenas de empresas medianas simplemente desaparecieron, dejando edificios a medio construir y compradores que habían pagado por adelantado sin viviendas que recibir. Pero incluso después de estos colapsos espectaculares, la construcción continúa en muchas provincias porque detenerse significaría admitir que el modelo está roto. Los números cuentan una historia escalofriante. En 2024, las exportaciones chinas alcanzaron récords históricos, pero los beneficios corporativos cayeron un 20%. Las empresas exportaban más que nunca y ganaban menos que nunca. Era como ver a alguien correr más rápido mientras se desangra, celebrando que alcanzó la meta sin darse cuenta de que está muriendo. No pueden detenerse porque detenerse significa el colapso de todo el sistema. Los gobiernos locales dependen del crecimiento continuo para pagar las deudas contraídas en la última década. Los bancos estatales necesitan que las fábricas sigan operando para que los préstamos no se conviertan oficialmente en morosos. Los trabajadores necesitan empleos para no protestar en las calles. Y el Partido Comunista necesita la ilusión de progreso perpetuo para mantener su legitimidad. Pero esta no es la primera vez que la humanidad presencia este tipo de catástrofe económica. La historia está llena de advertencias que nadie escuchó. La historia tiene una manera cruel de repetirse, especialmente cuando las lecciones se ignoran. Y China está reviviendo patrones que destruyeron imperios y economías mucho antes de que existiera la palabra globalización. Roma en el siglo II experimentó algo sorprendentemente similar. Las provincias conquistadas, especialmente Egipto y el norte de África, producían tanto grano que los precios colapsaron. Suena como abundancia, ¿verdad? Fue una maldición. Los pequeños agricultores italianos no podían competir con el grano subsidiado que llegaba en barcos desde Alejandría. Quebraron, vendieron sus tierras a los patricios ricos, y migraron a Roma buscando empleo. La ciudad se llenó de desempleados que dependían del pan gratuito del Estado, mientras las élites acumulaban latifundios gigantescos trabajados por esclavos. La clase media desapareció. La estructura social que había hecho grande a Roma se desintegró desde dentro. Cuando las crisis llegaron, no había tejido social que sostuviera el imperio. Avancemos al siglo XIX en Gran Bretaña.
El carbón británico alimentaba la revolución industrial y dominaba los mercados mundiales. Pero la competencia se intensificó, las minas se multiplicaron, y la sobreproducción hundió los precios. Para 1873, el carbón se vendía tan barato que los propios mineros apenas podían sobrevivir con sus salarios. Las compañías redujeron costos despidiendo trabajadores, lo que redujo el consumo local, lo que hundió aún más los precios. Un círculo vicioso que terminó en décadas de conflictos laborales, huelgas violentas y estancamiento económico en las regiones mineras. La industria que había hecho rica a Gran Bretaña se convirtió en su carga. Pero el ejemplo más escalofriante es Japón en los años 80. El milagro japonés asombró al mundo. Las empresas niponas dominaban electrónica, automóviles, semiconductores. Eran más eficientes, más disciplinadas, más innovadoras que cualquier competidor occidental. Los precios de activos se dispararon a niveles absurdos. El terreno del Palacio Imperial de Tokio valía teóricamente más que todo el estado de California. Las empresas invertían en todo, construían en todas partes, producían sin límites. Y entonces la burbuja estalló. Los precios de bienes raíces cayeron un 60%. Las acciones perdieron 3/4 partes de su valor. Pero lo peor no fue el crash inicial, sino lo que vino después, las décadas perdidas. Empresas zombies mantenidas vivas por bancos que no podían permitirse admitir las pérdidas. Deflación persistente que hacía que esperar fuera más rentable que comprar. Una generación completa que nunca conoció el crecimiento económico real. Japón todavía no se ha recuperado completamente, 40 años después. China conoce perfectamente estas historias. Sus economistas estudiaron cada caso, analizaron cada error. Pero la política es más poderosa que la economía. Y las decisiones políticas están llevando a China por exactamente el mismo camino. Los gobiernos locales chinos están atrapados en una trampa de deuda. Durante 2 décadas, financiaron infraestructura masiva vendiendo tierras a desarrolladores inmobiliarios y tomando préstamos de bancos estatales. Construyeron aeropuertos para ciudades pequeñas, trenes de alta velocidad entre pueblos, puentes que conectan la nada con la nada. Su evaluación de desempeño dependía del crecimiento del PIB, así que construir cualquier cosa, útil o no, era mejor que no construir nada. Ahora esas deudas vencen, pero los ingresos por venta de tierras se evaporaron con el colapso inmobiliario. La única solución que conocen es construir más, producir más, crecer más, aunque signifique hundirse más profundo en el agujero. El empleo es la otra cara de la moneda política. China necesita crear millones de empleos cada año solo para mantener la estabilidad social. Las fábricas no pueden cerrar porque eso significaría despidos masivos, protestas, posible malestar social. El Partido Comunista recuerda perfectamente Tiananmen en 1989, y sabe que su legitimidad depende de un contrato social implícito. El gobierno mantiene el crecimiento económico, la gente acepta la falta de libertades políticas. Si el crecimiento se detiene, ese contrato se rompe. Así que continúan subsidiando industrias no rentables. Las fábricas de paneles solares reciben préstamos baratos de bancos estatales que saben que nunca se pagarán. Los productores de acero obtienen energía subsidiada y tierras gratuitas. Los fabricantes de vehículos eléctricos reciben incentivos masivos mientras pierden dinero en cada venta. Todo esto mantiene la ilusión de progreso, las estadísticas de empleo se ven bien en papel, y los funcionarios pueden reportar crecimiento en sus provincias. Pero los números no mienten, incluso cuando los políticos quieren que lo hagan. En 2024, China registró exportaciones récord, cifras que cualquier país envidiaría. Simultáneamente, los beneficios corporativos cayeron un 20%.
Las empresas vendían más productos que nunca y ganaban menos dinero que nunca. Era como ver a un atleta cruzar la línea de meta en primer lugar mientras sufre un ataque cardíaco, celebrando la victoria sin darse cuenta de que está muriendo. Y aquí está lo realmente aterrador: esta deflación no se queda en China. Se exporta al mundo entero. Cuando China inunda los mercados globales con productos vendidos por debajo del costo, destruye industrias en otros países. Los fabricantes europeos de paneles solares quebraron casi completamente. La industria siderúrgica estadounidense está en cuidados intensivos. Las fábricas de baterías en Corea del Sur luchan por sobrevivir. No porque sean ineficientes o sus productos sean inferiores, sino porque están compitiendo contra un Estado-nación dispuesto a perder dinero indefinidamente para mantener el empleo y la estabilidad social. Occidente enfrenta un dilema imposible. Los consumidores aman los productos chinos baratos, teléfonos asequibles, electrodomésticos económicos, vehículos eléctricos a precios razonables. Pero esos precios están destruyendo su propia base industrial. La revolución verde, la transición a energías renovables, depende casi completamente de paneles solares, baterías y turbinas eólicas fabricadas en China. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema de producción colapsa bajo su propio peso? La historia enseña una lección brutal: cuando un sistema se vuelve demasiado eficiente, se vuelve frágil. La diversidad crea resiliencia, la monocultura crea vulnerabilidad. China alcanzó la perfección en manufactura, construyó cadenas de suministro tan optimizadas que nadie puede competir. Pero esa perfección es como un cristal, hermoso, impresionante, y que se hace añicos con el primer golpe fuerte. Las primeras grietas ya son visibles. Evergrande y Country Garden fueron solo el principio. Los bancos regionales chinos están cargados con préstamos incobrables. La juventud china enfrenta tasas de desempleo récord y ha acuñado el término «tanpin», acostarse plano, para describir su rechazo a participar en una economía que no ofrece futuro. El consumo interno, que se suponía iba a reemplazar las exportaciones como motor de crecimiento, está estancado porque los salarios no suben y la confianza se evapora. Cuando este sistema finalmente se rompa, y la historia sugiere que lo hará, el mundo entero lo sentirá. Porque hemos construido una economía global que depende de que China produzca todo, barato, siempre. Hemos externalizado nuestra manufactura, nuestra capacidad industrial, nuestra independencia económica. Y ahora estamos atados al destino de un sistema que está colapsando en cámara lenta. La pregunta no es si China enfrentará una crisis. La pregunta es cuándo llegará, qué tan severa será, y si el resto del mundo podrá sobrevivir al terremoto económico que desencadenará. Porque cuando la fábrica del mundo se detiene, todo se detiene con ella. Esta historia aún no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando a desarrollarse. Y lo que venga después definirá la economía global de las próximas décadas.